creciendo, pero ustedes ya saben cómo calcular estos términos. Por eso les decía que si ya hicieron uno, después pasar a hacer los demás debería de ser relativamente sencillo. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer nada más unos cuantos de forma manual. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, ya quedó más o menos clarísimo. Entonces esta es mi fórmula que me permite calcular la KC de mi sistema a cualquier valor de pH. A cualquier valor de pH, ¿no? Obviamente tenemos que recordar todo esto que hemos visto. Por ejemplo, no tiene caso que calcule un pH como después de 4.37, ya siempre va a valer prácticamente lo mismo porque ya predomina este 4. ¿Sale? Lo interesante está como entre 0 y por ahí de 4.37. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer una tablita. ¿Puedo borrar esto? Ya vieron cómo calculamos esto, ¿no? Entonces ya que vemos esto, vamos a calcularlo, pero ahora como una función del pH. Pero ya vimos que no es lo mismo a cualquier valor de pH, ¿no? Es decir, vamos a tener que ver cómo se comporta nuestro complejo dependiendo del pH de mi sistema. Bueno, pensemos que es lo mismo que tenemos, ¿no? Yo tengo aquí el complejo hierro tartrato, concentración C0.01 molar, ¿sale? Pero ahora lo que voy a hacer es variar el pH. ¿Qué pasa si el pH está en 0? ¿O qué pasa si el pH está en 2? ¿O qué pasa si el pH está en tal? ¿Sí queda claro? Entonces van a calcular el porcentaje de alfa al valor de pH que se les indique. Con base en eso van a calcular el valor de la KC. Con base en eso pueden calcular el PKC, que nada más es simplemente el logaritmo de lo que sacaron aquí. Y luego, una vez que tienen eso, tienen que ver si se comporta de acuerdo. Ahora mi regla va a ser KC condicional entre CC, ¿no? Y con base en eso puedo saber si el complejo sigue siendo un complejo débil, o ya es un complejo de fuerza media, o es un complejo fuerte, y eso va a cambiar el porcentaje de disociación. ¿Sí? De acuerdo a la teoría, entre menor sea el pH, tiene que haber mayor disociación. ¿Por qué? Porque se va con los amigos. ¿Están de acuerdo? Entonces eso es lo que quiero que ustedes corroboren. Entonces vamos a hacerlo a pH 0, hasta acá. Aquí le van metiendo ceros, ¿no? A pH, vamos a hacerlo a pH 2.5, para que sea 2 como aquí abajo. ¿Sale? Vamos a hacer un intermedio. Vamos a hacer otro a pH igual a 3.7. Y otro vamos a hacerlo a pH igual a 5. Ya nos pasamos. ¿Sí? Entonces saquen el alfa, saquen el valor de KC, el PKC, y tienen que determinar cómo se comporta el complejo. ¿Va? 3. Ok. ¿A poco da 10 a la 7.1? ¿No da 10 a la 7.41? Sí. Sí, ¿no? Porque simplemente esto vale 10 a la 0 es 1, ¿no? Entonces te queda 741, más 437, ese número lo pueden despreciar, ya 10 a la 7.4. Ajá. ¿Y luego el otro? ¿Punto? 2.51. 52. Ok.
Ajá, 3.7. Va como 10 a la punto 30 y algo, ¿no? Ah, no es cierto. Es a la punto, no punto algo, ¿no? 0.9 y el pH 5 pues va a dar muy cercano a 10 a la menos 7, ¿no? Punto 4. Bueno, a mí me dio 0.092. Pero ve, pues, chico. Prácticamente. ¿Cuánto? 0.09. 10 a la 0.92. 0.92. Ah, el alfa. Ajá. El alfa. 10 a la 0.092. 0.092. Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Bien. Bueno, observemos primero, ¿no? Eso simplemente sale de meter aquí los valores y el resultado multiplicarlo por esto, ¿no? Y luego pasarlo a base 10. Y si ustedes se dan cuenta, es lógico, vuelvo a repetir, vean mi ecuación, ¿no? El alfa. Entre mayor sea el alfa, más desplazado está hacia productos de mi sistema. Pero analizando solamente el alfa, sabemos que entre más nos vayamos a un pH ácido, el alfa tiene que ser mayor, porque este equilibrio va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, a pH 0 vale 7.41. ¿Sale? Quiere decir que es el alfa más grande. ¿Por qué? Porque en medios ácidos es donde eso tenemos protonado. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, 2.5, pues ya todavía sigue siendo un sistema bastante ácido. Menos ácido que el anterior, pero sigue siendo bastante ácido, lo cual les concuerda que esto es 2.51, 52. ¿Sale? Obviamente en 3.7 ya es mucho más chiquito y el alfa en pH 5 ya es prácticamente despreciable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con base en eso ya podemos sacar Kc. Kc simplemente es multiplicar alfa por la Kc termodinámica, ¿no? Que al final de cuentas es suma de exponentes. ¿Sale? Entonces aquí me quedaría 10 a la 7 menos 7.42 menos 0.1, ¿no? Menos 0.01, ¿no? Sí. Así yo, según yo. ¿Sí? Aquí nos quedaría. Y aquí viene la parte importante. Puntos, esto si lo aplicamos el menos logaritmo, eso nos quedaría como menos por menos, nos quedaría como más, entonces nos quedaría que el pKc sería 0.01. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Aquí es 2.52 por 7.4, nos daría 5 menos 5. Menos 5. No, menos 6.80 ¿y qué? 98. ¿Cuánto es? 7.4 menos 7.4 más 2.52. 82, ¿no? 88. Sí. ¿Sí?
Y en la última, 10 a la menos 6.58. vamos a dejar como 7.39, ¿no? Ajá, ¿Sí? Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, entre menor es el pH, más protonado está mi sistema y por lo tanto se desplaza más hacia productos. Esta KC, la KC es cada vez mayor entre menor es el pH. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, pues. Y con eso podemos sacar el porcentaje de alfa. Aquí prácticamente esto está muy cercano a PKC igual a 0. Eso quiere decir que podemos decir que esto es prácticamente el 100% disociado. Prácticamente el 100% disociado. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente caso, pH 2.5, pues tenemos que sacar nuestra correlación, ¿no? KC condicional entre C0, esto es igual a 10 a la menos 4.88, entre 10 a la menos 2, que es la concentración, y eso nos da 10 a la menos 2.88. ¿Están de acuerdo? Entonces, 2.88 es un número menor que 10 a la menos 2. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ya sigue siendo un complejo fuerte. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ocupamos nuestra ecuación. Entonces, el P de hierro, voy a referir al hierro porque es lo que estamos viendo, que se disocia, va a ser igual a un medio del PKC condicional, o sea, un medio de 4.88. ¿Estamos de acuerdo? Y menos un medio del logaritmo de 10 a la menos 2. ¿Sí? Eso nos dará, la mitad de 4.88 nos es 2.44, 2.44 más 1, 3.44, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el porcentaje de alfa disociado va a ser 10 a la menos 3.44 entre 10 a la menos 2%. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 3.63. ¿Sí? 3.63. ¿Sí? Ok. Bien. En el siguiente caso, pues va a seguir. Si aquí ya quedó como un complejo fuerte, aquí también va a quedar como un complejo fuerte, porque el PKC ya es todavía mayor, el PKC, ¿no? Entonces hasta podemos ya irnos a la fórmula directa. P de hierro es igual a un medio, pero ahora mi PKC es 6.58. Menos. ¿Sí? Y eso es igual a la mitad de 6.58, nos daría 6.6, será 3.3, 3.28, 4.28, ¿no? Y el porcentaje de alfa es igual a 10 a la menos 4.28
entre 10 a la menos 2 por 100. ¿0 punto qué? 0.52%. Y al último va a quedar como el anterior, ¿no? ¿Punto qué? ¿Y sí qué? ¿Nos había quedado? En el primer ejemplo. 16 o 18. Porque el PKC es casi el mismo, ¿no? Pero vamos a dejar en aproximadamente 0.19, ya para no hacerlo. Pues nos va a quedar algo bien semejante. ¿Sí? Entonces, como ven, esto lo que está diciendo es que el efecto del pH sí es bien notable, ¿no? Aquí ya se disoció el 3%, pero en pH 0 se disoció prácticamente el 100%. ¿Por qué? Porque el pKc es muy cercano a 0. Entonces eso quiere decir que se comporta como un ácido fuerte. Ojo, si teóricamente cuando ustedes calculen el pKc les queda un pKc negativo, un pKc negativo ya no tiene un significado físico. Eso sí, hay un significado matemático, pero físico ya ninguno. Un pKc negativo, aquí nos quedaría negativo, implicaría entonces que ya todo el complejo está disociado, ya no hay más que hacer. ¿Sale? Eso significa un pKc negativo. Aquí todavía quedó ligeramente positivo, pero de todas maneras muy cercano a 0, pues podemos decir que se disoció el 100%. ¿Sí? Vean cómo el comportamiento es exponencial, ¿no? Pasamos de disociar al 100%, con solo cambiar 2.5 unidades, ya nada más se disoció el 3.63%. ¿Sale? Esto tiene mucha relevancia para entender muchos fenómenos, hasta cómo se puede liberar un metal, ¿no? Cómo reacciona cuando yo le cambio simplemente el efecto del pH en el sistema. Sí, en condiciones termodinámicas dijimos, pues no se disoció, no hay ningún problema. Pero cambiamos el pH, nos vamos a un pH muy, muy ácido, y entonces quiere decir que el tartrato prefiere estar como ácido tartárico, entonces por consecuencia libera al hierro. ¿Sale? Esa es una manera en la que se pueden capturar metales. ¿Ok? Es una manera en la que se pueden capturar. Explica muchas cosas de cómo capturar metales por efecto del pH. Simplemente aquí estamos viendo el puro efecto del pH. ¿Dudas que tengan de este ejemplo? Porque si ustedes vieron ahorita todo lo que hicimos, yo tengo un sistema entonces de tipo agua. Y si yo agrego un sistema de tipo ML, entonces ya vimos que M más L se va a disociar M más L. ¿Sale? Y dependiendo de las características de L, entonces L va a tomar, por ejemplo, un protón y va a formar HL, ¿no? Va a tomar otro protón y va a formar H2L. Y así, ¿no? Basta, si yo le agrego N protones, va a formar HNL, ¿no? Eso va a depender de qué tipo de base yo tengo. Si yo tengo, por ejemplo, el amoníaco, el ion amonio, que veíamos el amoníaco solamente puede tomar un protón para formar el ion amonio. Entonces me voy a quedar aquí. ¿Están de acuerdo? Pero como vimos ahorita, si yo tengo el tartrato 2 menos, pues él se va hasta formar el ácido tartárico, o sea, se va hasta aquí. ¿Sale? Si yo tengo, por ejemplo, el citrato 3 menos, él se va hasta formar el ácido cítrico, o sea que se va hasta H3 citrato. O en el caso del famosísimo LTA, ustedes se van a formar hasta el H4Y.
Entonces el equilibrio se va aumentando en mi sistema. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que podemos hacer plantillas generales de todo. ¿Sale? Caso por caso. Eso sí. ¿Ok? A final de cuentas mi fórmula siempre va a ser esta. Para todo esto que acabamos de hacer, aplica para cualquier sistema. Si yo digo, es un sistema de 1 como el de amoníaco, entonces decimos Kc condicional es igual a la Kc por el alfa, por ejemplo, de amoníacos, de NH3, debido a H más. ¿Sí? Buscamos nada más la Kc de cualquier metal con el amoníaco, ¿ok? Y al final de cuentas mi fórmula va a ser más chiquita, ¿no? Porque Kc condicional es igual a la Kc que saque de algún librito, de 1 más beta 1 por H más. Y eso es para el caso donde tengo hasta HL. ¿Están de acuerdo? Si tengo un sistema de tipo H2L, pues es exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Es decir, Kc condicional es igual a la Kc de 1 más beta 1 por H más beta 2 por H más al cuadrado. ¿Sí? Si tengo un sistema de tipo H3L, pues entonces esto es Kc, que es igual a la Kc de 1 más beta 1 por H más beta 2 por H más al cuadrado más beta 3 por H más al cubo. ¿No? Y si es 4 es Kc por una beta 1 por beta 2 por beta 3 por beta 4 por H más a la 4. O sea, a final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué necesitan para cada plantilla? Pues meterle el valor del PKC, ¿no? ¿Qué PKC termodinámico quiero analizar? Y los valores del pKa, ¿no? Si es un sistema, pues el pK1. Si es un sistema triprótico, pues pK1 y pK2. Si es un sistema triprótico, pK1, pK2 y pK3. Y si es un sistema tetraprótico, pK1, pK2, pK3 y pK4. ¿Sí? Como el de ácido, o sea, Sí. Entonces, para mañana vamos a analizar ya sus tablas de Excel para un ácido monoprótico, diprótico, triprótico y tetraprótico. ¿Sale? Para que esto funcione les puedo dar ejemplos. Por ejemplo, puse para el monoprótico para el triprótico pues pueden ocupar el tartárico, el que hicimos ahorita, ¿no? Tal cual. Y van a ver cómo funciona. ¿Ok? Para el triprótico ocupan el cítrico, ¿no? Entonces el cítrico pueden ocupar como ejemplo, por ejemplo, hierro citratos. Tiene un pKc de 11.7, está bueno, 11.0. ¿Sale? Y a los pK del citrato creo que por ahí los tienen, ¿no? pK1, pK2, pK3. Obviamente ordenar su plantilla la van a hacer lo más general posible, ¿no? Si yo lo quiero cambiar de hierro a otro complejo, pues ya ustedes lo ponen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahí es, la plantilla siempre tiene que ser general, para que yo le meta cualquier PKC, cualquier pKa y jale, ¿no? Siempre y cuando sea uno de triprótico y siempre y cuando sea una disociación monoprótica. ¿Ok? Para el otro pueden meter el tartrato, el de calcio EDTA, como el que tenemos en el laboratorio, calcio EDTA, ese tiene un PKC de 10.69. ¿Sí?
10.69, y ya nada más lo que vamos a meter son los 4 pKs. Ya tienen los 4 pKs, hace ratito los escribimos: 2, 2.7, 6.6 y 10.24. Y el LTA. Entonces es para un tetraprótico, triprótico. El diprótico pueden repetir el tetratálico o hacerlo con, por ejemplo, con ácido oxálico. Y para el monoprótico vamos a poner como ejemplo quiero poner el amoníaco, porque el amoníaco forma muchos complejos, o sea, es más complicado, que forma tipo ML4, ML6. Profe, ¿no nos quiere dar más tiempo? No, Ah, gracias. no, porque mañana lo vamos a ver. Por eso mismo. Por eso, mañana ya lo terminé. Son un poco más, todavía más complejos. Porque el que es un solo ligante, como son los que tienen un solo pKa, normalmente son especies que se pegan de tipo ML4, ML6, pues se complica, porque en vez de hablar de ML, tendríamos que expresarlo como ML3, por ejemplo, que se disocia en M más 3L. Entonces eso ya me queda como una, que sí puede, ¿no? Porque tampoco hay tanto problema. O sea, quedaría como Kc condicional de M por L condicional al cubo entre ML3. Ahora entiendo por qué la niña decía que estudiando cualquiera. Nada más sale el cubo. Entonces, como quiero evitarme ese cubo para que no se les complique ahorita, vamos a dejarlo en dipróticos. No quiero inventar como algo que no existe. ¿Vale? Tripróticos y Tetrapróticos. Esas son 3 plantillitas. Pero pues hay que ponerlas bonitas. A ver si es cierto que las ponen bonitas, porque luego mis subtítulos les ponen. Dipróticos, tripróticos. Dos gráficas, que sería Kc condicional versus pH. Ajá. Y la otra van a ser pKc condicional versus pH. La que se ve un poco mejor siempre la del pKc. ¿Sale? La Kc la van a ver un poquito más exagerada, la pKc se ve bonita. Normalmente todas tendrán un comportamiento así. ¿Sale? Solamente que algunas tienen una pendiente muy inclinada y otra pendiente no tan inclinada. ¿Vale? ¿Sí? Bien, entonces mañana al azar